¿Sobre qué hemos estado hablando? Lo que es la iglesia. ¿Qué es ser iglesia? ¿Qué es ser una iglesia? Pero una iglesia ¿conforme a qué o conforme a quién? Conforme a Cristo, ¿verdad? Hemos dicho que nosotros no queremos ser una iglesia más, sino que queremos ser la iglesia de Cristo. Y eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de estos domingos a través de lo que hemos, o que se le conoce o se le llama como la teología sistemática, que no es más que un estudio ordenado, estructurado, para conocer más quién es Dios, para conocer más quién es nuestro Dios. Y la eclesiología precisamente estudia eso, estudia lo que viene siendo qué es la iglesia. Y hemos hablado que cuando nosotros somos salvos, que ponemos nuestra fe, depositamos nuestra fe y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces somos salvos y somos parte de la familia de la fe, somos parte de la familia de Dios. Pero cuando ya una persona salva, convertida, que de alguna manera ya ha sido redimida por la sangre de Cristo y además ha sido bautizada, entonces pasa a ser parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Cordero sin mancha. Y de igual manera, otra de las cosas que ya vimos es que Dios instituyó 3 instituciones, y estas instituciones es la familia, el gobierno civil y la iglesia. Hemos hablado que el gobierno y la iglesia no pueden existir si no existiera la familia. Por eso hemos hecho hincapié y hemos dicho que el diablo se está esforzando cada vez más por destruir familias, porque las familias no estén firmes en la palabra, porque al no haber familias firmes en la palabra, va a haber un gobierno en el cual las personas no van a querer someterse a las autoridades, pero también va a haber una iglesia fría, va a haber una iglesia que realmente no está conforme al corazón de Dios, recordando que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Las personas conforman la iglesia de Cristo. Y además de esto, vimos además de que la palabra iglesia viene desde el griego eclesia, que es la que más conocemos, pero también viene del hebreo kahal. Y kahal lo que significa es lo mismo que significa la palabra eclesia, es decir, es un equivalente lingüístico que podemos encontrar en ella y donde podemos ver la preposición o de la notación que podemos encontrar en eclesia es la preposición ek, que significa de o fuera, y kaleo, que es llamar, es decir, es un llamado enérgico, es un llamado a la acción, es un llamado a que salgamos, a que estemos fuera. ¿Fuera de qué? Bueno, hemos sido convocados personas específicas para una tarea específica. Y hemos dicho que la iglesia está en el mundo, pero la iglesia no pertenece al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Aunque somos ciudadanos mexicanos por nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una nueva ciudadanía, y esta nueva ciudadanía está en los cielos. Y de igual forma, otra de las cosas que vimos acerca de la palabra kahal es que esta palabra significa asamblea o congregación. Por lo tanto, hemos visto que es un equivalente lingüístico la palabra kahal con eclesía. Pero kahal, hemos hablado también que la escritura se ha escrito en 3 idiomas, que es el griego, el hebreo, el arameo y el griego, koiné, que eran las lenguas en las cuales se escribieron. Por lo tanto, podemos encontrar la palabra iglesia desde el Antiguo Testamento. Es decir, la palabra iglesia no era una palabra nueva, no era una palabra que nuestro Señor Jesucristo inventó, era una palabra que ya se usaba en el contexto cultural que ellos tenían. Es decir, que la palabra iglesia no fue una palabra inventada, por lo tanto, por Cristo, pero sin embargo, Él sí le vino a dar un sentido completamente distinto al uso que le daban a esta palabra. Y después de esto también dijimos que no podemos entender la iglesia neotestamentaria sin enlazar al pueblo de Israel como ese tipo, ese cuadro, esa sombra de lo que habría de venir con Cristo como nuestra cabeza, el novio, el esposo de la iglesia. Si nosotros no logramos ver la iglesia reflejada en el pueblo de Israel, entonces no vamos a lograr entender la dimensión del impacto que tiene la iglesia a lo largo de la historia. De igual forma, otra de las cosas que vimos es que cuando los traductores del Antiguo Testamento al griego utilizaron, que es lo que se llama la Septuaginta, eligieron la palabra eclesía para traducir kahal, no solo buscaban un equivalente lingüístico, sino que también buscaban un concepto que capturara la idea de un pueblo de Dios congregado. Eso es de alguna manera lo que nosotros hemos estado estudiando en estos días. Pero además de esto también, otra de las cosas que hablamos es que no existe el concepto de una iglesia universal en la Biblia.
De igual manera, podemos encontrar que el sentido que se le da en la Escritura es un sentido institucional. Cuando leemos la iglesia como tal, es un sentido singular, pero también de alguna manera que se refiere a algo como institución divina, como organismo. ¿Y por qué somos un organismo? Porque lo formamos personas y somos seres vivos. Por lo tanto, es un organismo vivo. Y a través de la palabra en Efesios 5 también pudimos encontrar la analogía que Cristo hace con el matrimonio acerca de la iglesia con Cristo, como también el esposo con la esposa. La iglesia entonces local es el uso predominante que encontramos en la Biblia, y esto es lo que nos lleva a ver que aparece 123 veces la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Por lo regular siempre asociamos la palabra iglesia solamente en el Nuevo Testamento, pero sin embargo la palabra iglesia en el Antiguo Testamento la encontramos 123 veces en referencia al pueblo de Israel reunido para adorar a su Dios. Pero de igual manera en otras ocasiones lo podemos encontrar en su totalidad en el Antiguo Testamento 160 veces si sumamos todas sus variaciones verbales. Cuando era convocado también un pueblo que no era el pueblo de Dios para la guerra, para confabular contra el pueblo de Israel, también podemos ver que se utiliza esa palabra, porque al final de cuentas la palabra kahal lo que significa es congregarse, significa reunirse. Entonces es lo que podemos encontrar 160 veces en el Antiguo Testamento la palabra iglesia. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrarlo como iglesia local, es decir, refiriéndose a una iglesia local en particular, 92 veces. Como institución organismo la encontramos 17 veces. Un uso civil o secular para reunirse, como decíamos nosotros cuando se van a reunir la gente para escuchar a algún candidato, ahí la gente está haciendo iglesia, es decir, se están congregando, se están reuniendo, están teniendo una asamblea, es decir, se están en el sentido estricto del significado. Podemos encontrar por lo menos 3 veces que no se hace referencia a la iglesia de Cristo. Se reunieron un pueblo para hacer una trifulca, lo podemos encontrar en Hechos, que no necesariamente era una trifulca que tenía que ver con la iglesia de Cristo. Uso para la congregación en el Antiguo Testamento, es decir, haciendo una semblanza de lo que era el pueblo de Israel a lo que vendría siendo la iglesia hoy en día, lo podemos encontrar 2 veces y está en el libro de Hechos. Y esto estamos recapitulando lo que vimos el domingo pasado. Luego de esto, dijimos nosotros la importancia que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Al momento que Pedro declara, y fíjense que hay algo muy interesante, es que Pedro, que fue aquel que quería judaizar a los cristianos, que tuvo un conflicto con Pablo precisamente porque él quería que los cristianos en aquel entonces se judaizaran, es decir, se convirtieran al judaísmo, todos los gentiles. Sin embargo, él luego termina reconociendo y diciendo, mas vosotros, es decir, le está hablando a los gentiles aquí, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el propósito de la iglesia aquí lo podemos encontrar, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, predicar el evangelio. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Esos somos nosotros. Somos ese pueblo adquirido por Dios. Fuimos injertados en el olivo, dice su palabra. Pero también a la vez de esto dijimos que la definición bíblica de iglesia está larga, pero podemos concentrar prácticamente todos los versículos que vamos a ver a lo largo de estas lecciones, que es una congregación de personas salvas por gracia, porque no nos los merecemos, y bautizados, que Cristo construye, perfecciona y que le ha dado la victoria sobre el mal, siendo Él la cabeza y la iglesia su cuerpo, que permanecen y defienden bien concertados y unidos entre sí las enseñanzas del Señor Jesucristo, los apóstoles y profetas, celebrando sus ordenanzas, viviendo una vida santa, en sano compañerismo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con quienes les rodean, no cesando de enseñar y predicar todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, y el Señor se encarga del crecimiento, de la edificación, de la santificación de su iglesia por medio de su palabra. Por eso la palabra de Dios juega el papel más importante en una iglesia de Cristo, porque aquí está nuestro fundamento.
Una iglesia que se sale de este libro es una iglesia que pierde la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. Ya no puede tener esa autoridad, ya no tiene esa autoridad que tiene, porque la autoridad que tiene una iglesia para que sea de Cristo lo respalda su palabra. Mientras más fiel sea la iglesia a su palabra, entonces esta iglesia puede ser una iglesia de Cristo. Cuando éstas hacen a un lado la palabra de Dios, deja de ser una iglesia de Cristo, y a lo mejor se convierte en una congregación, pero se convierte más bien en una secta. Y de ahí, posteriormente, otra de las cosas que vimos es acerca del fundador de nuestra iglesia. Queremos ir conociendo más acerca de este fundador y nos hemos dado cuenta que en la Escritura todo apunta a Cristo. Todo. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, el único personaje central del que nos habla la palabra es Cristo. Y ese plan redentor que Dios Padre tendría para cada uno de nosotros. Y como fundador lo podemos encontrar en el libro de Mateo, que fue la lectura congregacional que tuvimos hace un rato, en el libro de Mateo capítulo 16. Y en este libro de Mateo, en el capítulo 16, hablábamos acerca del contexto cultural, de donde el Señor Jesucristo dijo las palabras que le dijo a Pedro en Cesarea de Filipo. Y una de las cosas que decíamos nosotros, entender el contexto histórico del por qué fue en Cesarea de Filipo y no fue en Jerusalén o no fue en Belén donde nació el Señor Jesucristo, esa tierra de Palestina, tuvo que ser en Cesarea de Filipo porque había una cueva que le eran conocida la cueva del inframundo, la cueva del Hades. Por eso cobra mucho sentido cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el dios Pan, que podemos verlo representado aquí, era el dios que ellos adoraban, que de alguna manera servían y que le ofrecían sacrificios en esta cueva, que en esta cueva de ahí emanaba un río, y ellos creían que si el río absorbía ese sacrificio, entonces era aceptado por su dios Pan. Es ahí donde el Señor Jesucristo entonces le dice las palabras a Pedro. Está la pregunta que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es la pregunta que les hace el Señor Jesucristo a sus discípulos. No se los estaba haciendo a cualquier persona, se los estaba haciendo a sus discípulos. Y esa pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos empezaron a contestar, algunos no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otro que eres un profeta. Y les hace la segunda pregunta el Señor Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y una de las que nos preguntábamos también el domingo pasado era, nosotros, ¿quién decimos que es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Cristo para nosotros? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después de esto, nosotros una de las cosas que hablamos era hablar un poquito acerca de quién era Simón Pedro, este personaje que de alguna manera nos habla la Biblia, este apóstol del Señor Jesucristo. Y después de ver un poquito acerca de la vida de Pedro, nosotros empezamos a hacer un estudio, una exégesis acerca de este pasaje del versículo 18 de Mateo 16, donde le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, haciendo referencia que es una palabra de género masculino y que significa piedra individual, piedra pequeña, es lo que viene significando la palabra Pedro. Pero recuerdan que Pedro se llamaba antes Simón. Y en arameo el Señor Jesucristo lo llamó en arameo y le dijo Cefas, que es lo mismo que Pedro. Y en griego la palabra en la cual el nombre de Pedro pues es como el que le conocemos hoy en día, Pedro. Pero luego le dice una verdad importante, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Haciendo la referencia a que quién era la roca o que quién es la roca, Cristo. Y posteriormente le dice, y aquí podemos encontrar Petros, que es Pedro, y aquí podemos encontrar Petra, que es roca, que es una palabra de género femenino donde significa una roca grande, lecho de roca, que es una montaña o cimiento de roca inamovible, es lo que significa. Entonces hay una gran diferencia entre esto, a Petro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice que el primer papa fue Pedro, y que en él es donde se asentó la iglesia de Cristo para ellos. Sin embargo, vemos en la Escritura que no es así. Y parte de ello, en esta declaración vimos que la Iglesia Católica lo interpreta que si logramos nosotros tratar de decir, bueno, si es cierto, puede ser Pedro la roca. Si Pedro fuera el cimiento, la iglesia estaría construida sobre un fundamento inestable,
porque es humano. Entonces todo hombre es falible, todo hombre puede fallar, pero Cristo nunca falla. Entonces corriéramos mucho el riesgo de poner el fundamento en un hombre y no en Cristo. Y es lo que muchas veces hoy en día pasa en las iglesias. Las iglesias se han vuelto pastorcéntricas, no son cristocéntricas. Todo gira alrededor del pastor, todo gira en torno al pastor y a la familia muchas veces del pastor. Entonces deja de ser una iglesia de Cristo, porque su fundamento no es Cristo. La cimentación de la iglesia no es Cristo, es el pastor. Pero también otros dicen que la roca es la confesión de Pedro, y pudiéramos decir a lo mejor tal vez que sí, que la confesión. ¿Y cuál fue la confesión del apóstol Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Puede ser esta, pero la roca no es Pedro, sino la verdad que él acababa de confesar, que es lo que se interpreta o lo que llaman la interpretación protestante. Pero la interpretación bíblica que podemos hallar es que Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia, y la fe y la obediencia en Él es la entrada a su iglesia. Cristo es la roca. Pero ¿cómo podemos estar más seguros que Cristo es la roca? Vamos a Génesis 49:24. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el nombre del pastor. ¿Y si se dan cuenta cómo está escrito pastor ahí? Con mayúscula. ¿Y la roca también está escrito con qué? Aquí podemos empezar a ver que están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor. Él es el pastor de la iglesia. Mas su arco, dice, se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Aquí está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, por eso también está en mayúscula. Dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aquí empezamos a ver entonces que Cristo es la roca. Deuteronomio 32:4, una preciosa declaración que también podemos encontrar aquí. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Una vez más encontramos roca con mayúscula, Dios manifestado en la persona de Cristo, ¿verdad? Él es la roca. Aquí no hay para dónde hacerse. O sea, aquí está haciendo completamente la mención plena de esta parte, una declaración directa. Él es la roca. Cristo es la roca. Pero también nosotros podemos encontrarlo más adelantito en Deuteronomio 32, pero en el versículo 18. Fíjense bien cómo nos dice en el Deuteronomio 32, 18. Y luego le dice aquí, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y una vez más encontramos roca con mayúscula. Pero también podemos encontrarlo en 2 de Samuel, capítulo 22:2. Y aquí está hablando el rey David. Dice, dijo Jehová es mi roca, y mi fortaleza y mi libertador. El Señor Jesucristo nos vino a ser libres. Podemos nosotros ver entonces cuántas referencias se está haciendo desde el Antiguo Testamento. Se empieza a preparar ese camino para la llegada del Mesías. Pero también lo podemos encontrar en el Salmo 18, versículo 31. Pero desde el versículo 2, Salmos 18, 2, ¿cómo dice? Jehová, ¿qué? ¿Y qué más? Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero también el versículo 31 lo vuelve a decir, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces, Cristo es la roca. Y hay bastantes salmos que podemos encontrar referente a ello. Primera a los Corintios 10:4. Vamos a primera a los Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Romanos qué? 9:33 era. 9:33. Dice, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, es correcto, y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí?
haciendo referencia nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí al final prácticamente dice, bueno, desde el Génesis, cuando hablamos de la roca, estamos hablando porque la roca era Cristo, le dice Pablo a los Corintios. Entonces Cristo es la roca. Por lo tanto, estas dos anteriores podemos decir, más que la declaración que hizo Pedro, el fundamento bíblico que podemos encontrar de quién es la roca es Cristo. Cristo es el fundamento, Cristo es el cimiento para su iglesia. Cuando Jesús lleva a sus discípulos a este lugar de Cesarea de Filipo, no es casual, es un acto deliberado y simbólico. En medio de un escenario de paganismo, idolatría, mitos y el poder del imperio romano, Jesús plantea la pregunta fundamental: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y más importante, la siguiente pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La confesión de Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una declaración de fe fundamental, es una afirmación de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías esperado, en un lugar de otros hijos de dioses y deidades falsas que eran adorados. Y en este contexto que Jesús pronuncia la declaración eterna: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Cristo estaba confirmando la verdad divina que Pedro había declarado. Y sobre esta verdad, Cristo, siendo la misma verdad, porque Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, en sí mismo iba a construir su iglesia. Entonces la declaración eterna que podemos encontrar aquí es: en mí mismo edificaré, construiré mi iglesia. Yo soy la roca fuerte, el cimiento sólido de todos los que creerán en mí a través de mi iglesia, es decir, a través de nosotros. Esa es la declaración que podemos encontrar. En Juan capítulo 17 podemos ver esa declaración de la importancia de la iglesia en la salvación de las personas. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Miren la importancia del papel que juegas tú y yo en ese plan redentor que nuestro Padre estableció. Mas no ruego solamente por estos, es decir, no ruego en ese momento por los discípulos que estaban ahí con Él, pero está incluyéndonos también a nosotros. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. Es decir, por la predicación del evangelio de los demás que van a creer en mí. Te pido también por ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ese es el fundamento en el cual, por eso quedó establecida la iglesia. Porque esos discípulos en aquel momento que tenían ese contacto directo con el fundador de la iglesia, gracias a ese esfuerzo que ellos también hicieron, gracias a que se afirmaron en Cristo, es que el evangelio llegó hasta nuestros días. Porque aun a pesar de que ellos pasaron persecución, aun a pesar que ellos les daban muertes por su fe, ellos decidieron mantenerse firmes en la roca eterna de su salvación, como decía el rey David, Cristo. Y esto nos va a empezar a llevar a empezar a ver nosotros un contraste. ¿Por qué hace el Señor Jesucristo la referencia a las puertas del Hades? Un contraste simbólico en un lugar donde la gente creía que las puertas del inframundo tenían poder. Jesús declara que las puertas del Hades no tienen poder alguno sobre su iglesia, porque está fundada en Él el Dios Todopoderoso. Entonces, ante un lugar que creía que lo máximo y donde se reflejaba el poder sobrenatural de un Dios al que ellos adoraban, resulta que el Señor Jesucristo dice: ni aún este Dios va a poder contra la iglesia, ni aún estas puertas del inframundo, del infierno, va a poder contra su iglesia. El ataque contra el poder de la muerte, esto también, esta declaración que hace el Señor, habla acerca que la iglesia, al estar fundada en la verdad de Cristo y que es Cristo mismo, es tan poderosa que ni siquiera la muerte o las fuerzas del inframundo van a poder resistirla. No van a poder resistir contra la verdad de Dios. Pero a la vez también esta declaración que el Señor Jesucristo dijo
nos muestra la victoria de Cristo. La victoria de la iglesia es posible porque su fundador, Cristo, ha conquistado la muerte. La iglesia, como su cuerpo en la tierra, comparte esa misma victoria. Por eso Pablo le dijo a los romanos que somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Si nosotros nos movemos de Cristo, si hacemos a un lado a Cristo, entonces dice la Escritura, como lo vemos en Lucas también, capítulo 6, que el que no edifica sobre la roca, entonces está edificando sobre la arena. Y cuando vengan las pruebas, cuando vean los con ímpetu, dice, golpeen contra aquella casa, no va a permanecer. Dice que va a ser grande su ruina. Nos damos cuenta entonces por qué es importante que nuestro fundamento sea Cristo. Si logramos entonces dimensionar ahora la autoridad que Cristo nos ha dado mediante Él mismo a su iglesia. Tenemos una autoridad de parte de Dios mismo a través de Cristo tremenda como iglesia. La autoridad Dios se la ha conferido a la iglesia como ese cuerpo que Él tiene, como el cuerpo que somos de Él. Se lo dio a toda la iglesia esa autoridad. Es decir, que la autoridad no solamente recae en una sola persona, como muchas veces se ha hecho. La autoridad no es solamente dada al pastor. El pastor, en deferencia, en ese respeto mutuo que hay hacia la congregación total, es que se lleva esa autoridad. Cuando también se trastoca esa autoridad, porque a veces también la iglesia quiere estar por encima del pastor, no, están a la par. Tanto pastor como iglesia tienen la misma autoridad que Dios les ha otorgado a ambos. No puede sobreponerse tampoco un pastor, porque entonces Cristo deja de ser la cabeza para que el pastor se convierta en la cabeza. Y Cristo siempre va a ser la cabeza de la iglesia. Siempre debe de ser la cabeza de la iglesia. Entonces es solo permaneciendo en Él que somos su iglesia, y de esa manera tendremos ese poder, autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Hablando de esa autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Y aquí en esa parte de esas llaves del reino que le dice, y a ti te entrego las llaves del reino, está hablando acerca de la disciplina eclesiástica, del poder que Dios le ha dado a la iglesia para poder también ejercer una disciplina correctiva para la membresía de la iglesia. Vamos a la siguiente, y ahora vamos a empezar a ver el carácter de nuestro fundador. ¿Cómo es nuestro fundador? ¿Cuál es el carácter? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos conociendo el carácter de Cristo, entonces es lo que la iglesia debe reflejar, lo que nosotros debemos reflejar, el carácter de nuestro fundador. Tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo, tenemos que tener la mente de Cristo. Y esto nos lleva al primero, que es la compasión. La iglesia de Cristo debe estar llena de compasión. Es una palabra compuesta, pero a la vez de alguna forma nos muestra qué es la compasión. Mateo 9:36, que es el versículo que nos muestra el carácter de nuestro fundador. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, aquí está hablando algo muy importante. ¿Qué ves tú a tu alrededor cuando sales de estas cuatro paredes? Ves gente conglomerada. Si de aquí saliendo nos vamos a una plaza comercial, vamos a ver gente. Si vamos a algún parque, vamos a ver gente. A donde quiera que vayamos, vamos a ver otros seres humanos igual que nosotros. Y aquí dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando veía estas multitudes, ¿qué tenía de ellas? Dice, compasión tenía de ellas. ¿Por qué tenía esa compasión? Dice, porque estaban desamparadas, pero no solamente desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Toda la gente que está allá afuera, todas esas multitudes que viven a nuestro alrededor, no nos vayamos tan lejos, nuestros vecinos. ¿A cuántos de ellos le hemos compartido el evangelio? De nuestros vecinos, ¿de cuántos de ellos hemos tenido compasión? Es más, no nos vayamos con gente extraña, de nuestra familia. A mi hermano, a mi hermana, a mis tíos, a mis primos. Realmente tenemos esta compasión que tuvo el Señor Jesucristo, que las veía desamparadas. Es decir, las veía
que no tenían esperanza. Veía en ellas que andaban a la deriva. Por eso dice, como ovejas que no tienen pastor, andan en sus propios pensamientos, en sus propias convicciones que ellos tienen. Una de las primeras cosas que podemos encontrar entonces de nuestro fundador, que refleja su carácter y que como iglesia nosotros debemos de reflejar, es la compasión. El Evangelio de Mateo fue escrito primariamente para una audiencia judía. Esto ya lo vimos en hermenéutica. En el siglo I, el pueblo de Israel vivía bajo la opresiva ocupación romana y, lo que es peor, sufría el abandono y el abuso espiritual de sus propios líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Estos líderes despreciaban al pueblo común por no conocer ni guardar todas las minucias de sus tradiciones. Literalmente, la gente era como un rebaño a la deriva, sin guías verdaderos. Habían los fariseos, estaban los saduceos, que lo único que hacían y buscaban cuando buscaban a Jesús era para tentarlo. Estos líderes religiosos que conocían, pero no habían entendido la palabra, porque no es lo mismo conocer que entender, y esto también lo vimos en hermenéutica. ¿Qué es necesario para que podamos entender la palabra? El Espíritu Santo. Lo vimos en el caso del eunuco, lo vimos en el caso también del etíope. Entonces, que ellos lo que necesitaban era nacer de nuevo porque leían pero no entendían. Entonces, estos líderes religiosos en aquel entonces, que tenían una influencia no solamente religiosa, sino política, realmente no pastoreaban al pueblo de Dios. No lo pastoreaban. La palabra griega que se utiliza aquí para compasión denota conmoción que proviene desde las entrañas, desde adentro de nuestro ser. No es una simple lástima, no es que, ay, pobrecito ese vecino, se va a ir al infierno, pobre de él si no se arrepiente. No habla de verlos como personas miserables. Esa no es la compasión que el Señor Jesucristo habla aquí. No es una lástima intelectual, sino un dolor visceral que nos remueve las entrañas, que nos causa como a veces ese malestar que puede provocarnos, que decimos, oye, es que aquí siento en el estómago. Cuando algo nos provoca coraje, esa compasión es lo mismo que nos debe producir. Esa era la compasión que el Señor estaba sintiendo por esas personas que las veía sin un pastor realmente. Jesús amaba y ama a los perdidos, disfrutaba pasar tiempo con ellos, acercándose a su necesidad sin comprometer su santidad. Y aquí hay algo muy importante que refleja el carácter de Dios. A pesar de que el Señor Jesucristo fue tachado y fue señalado, mira, come con las prostitutas, come con los publicanos, con los cobradores de impuestos, que son unos ladrones, come con ladrones. No es posible, y ese es el que dice que es el Hijo de Dios. La iglesia ha sido mandada a hacer luz en estos lugares, sin comprometer su santidad. No tenemos que hacernos a la forma de ellos. Dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. La iglesia no tiene que comprometer su santidad, pero sí tiene que estar cerca del necesitado, de aquella persona que necesita escuchar el mensaje de Dios. La iglesia no debe ser un museo de santos, y esto yo creo que ya lo hemos escuchado varias veces, sino un hospital para los pecadores. Cada miembro debe mirar a su comunidad no con juicio o superioridad, sino con el mismo dolor en las entrañas que movió a Jesús a acercarse a los más necesitados. No podemos reflejar el corazón de Cristo si no nos rompe el corazón lo que a Él le rompió el corazón. No podemos nosotros mantenernos al margen de ver tanto sufrimiento en la gente allá afuera, porque les hace falta poner su vida en la roca, fundar su vida sobre la roca que es Cristo. Pero otra de las cualidades que podemos ver del carácter de nuestro fundador es la humildad y el servicio. La humildad y el servicio. Y Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, dice, mas Jesús llamándolos les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiere hacerse grande entre ustedes será, ¿qué dice ahí? Servidor, será nuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Y aquí viene la declaración del carácter de Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿qué?
y para dar su vida en rescate por muchos. La iglesia de Cristo debe reflejar humildad y a la vez también servicio. Marcos fue escrito pensando en una audiencia de mentalidad romana, una cultura pragmática que admiraba la dominación, el tener subyugada a la gente, la acción militar y el poder. En el Imperio Romano el valor de un líder se medía por cuántos lograba él subyugar. Servir era tarea exclusiva de esclavos. Cristo choca frontalmente contra esta cosmovisión que él presenta al presentarse como el líder de poder que voluntariamente se convierte en esclavo, se convierte en siervo. No es posible. Si antes allá era un maestro, un rabino, todos los demás le seguían atrás. Él iba siempre al frente. Era el líder, era el maestro. Pero Cristo vino a revertir todo eso. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que la iglesia de Cristo hoy en día no piense en servir? Que a pesar de que tengo dones, a pesar de que tengo talentos, hablamos el domingo pasado que el sistema nos ha creado y nos ha programado para ser consumistas. Yo vengo a ver qué es lo que me ofrece la iglesia. Yo vengo a ver, ¿tienen clima? Porque hace un calor infernal. Sí, tienen clima. Palomita. Hacen su checklist para unirse a una iglesia o para pertenecer a una iglesia y lo primero, tiene clima. ¿Tienen cuidado de niños? Sí. Otra palomita. Porque si no, me van a distraer durante la enseñanza o vamos a tener esto. Si no tienen cuidado, no. Tacha. Otro dentro de nuestro checklist que podemos encontrar nosotros dentro de la iglesia, ¿cuál más pudiera ser? Estacionamiento, y que no nos multen, ¿verdad? Entonces, tiene estacionamiento, porque si no tiene estacionamiento, ¿dónde no me voy a estacionar? Estacionarme 2 cuadras atrás en el parque que está por allá y luego caminarme esas 2 cuadras para llegar todo sudado a la... Tacha. Yo conocí un caso de diáconos, bueno, si te acordarás, que se quitaron de una iglesia porque no celebraban el Día del Niño, no celebraban todo eso y dijeron que, o sea, ese fue y lo dijeron públicamente a la iglesia, que ellos se iban porque no tenían estas festividades en la iglesia. Bueno, ¿no celebran nada? Tacha. ¿Qué otra cosa más que les queda lejos? Es que, hermano, son 30 minutos para allá. Mejor voy a buscar, aunque ni sea de sana doctrina, pero tiene una a la vuelta de la casa, ahí me congrego. Se acabó. Entonces, somos consumistas. Llega luego a la iglesia cómoda, con clima, con estacionamiento, celebran todo. ¿Qué más dijeron? Las clases de los niños y todo. Es la iglesia perfecta para mí. Ahora sí, me siento, escucho, recibo, saludo, me voy. Listo, ya cumplí. Eso no es la iglesia de Cristo. No refleja el carácter de su fundador. El carácter de nuestro fundador dijo que aun siendo Señor, dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Eso debe reflejar la iglesia de Cristo. Venimos para servir, no para ser servidos. Y cuando todos entramos en esa misma mentalidad de Cristo, la iglesia es edificada. Porque mientras solamente 1, 2, 3 son los que sirven y todos los demás consumen lo de los demás, la iglesia no es edificada de la misma manera. Pero si todos los dones que Dios nos ha dado, todos los talentos que Dios nos ha dado, los ponemos al servicio de los demás, mis hermanos, esa iglesia es una iglesia poderosa que Dios usa de una manera sobrenatural y es una iglesia que Dios dice que allá vayan mis ovejas porque allá van a ser bien cuidadas. Allá todo mundo se sirve a todos. Allá reflejan lo que yo soy. Entonces, ahí es donde empieza a ver ese crecimiento. Y algo tan humillante que también y que iba en contra de la cultura en aquel entonces, lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mis hermanos, podemos ver la humildad y el servicio que el Señor Jesucristo demostró. No solamente es algo que nos pide, es algo de lo que Él fue ejemplo. Si nosotros no servimos para nada. Tenemos que tener nosotros ese deseo del servir a Dios. Un verdadero hijo de Dios y que se está conformando al carácter de Cristo es un hijo de Dios que sirve. No se puede mantener ajeno a la necesidad que hay en su iglesia. No se puede mantener ajeno a ver que hace falta alguien que apoye ya para entonar los cantos. Hermano, aquí estoy. Hace falta alguien para que empiece a ver ahorita que ya va a empezar los varones, que de hecho ya hay uno que levantó la mano. Aquí estoy yo. Hace falta para ministerio de algo que se requiere para las mujeres. Aquí estoy yo. Es decir, esa disposición debe haber siempre en nosotros. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Si somos unos verdaderos hijos de Dios y que estamos haciendo y conformándonos al carácter de nuestro fundador, entonces tú y yo debemos sentirlo. Debemos querer. Pero no solamente se quiere, no, pues sí, yo quisiera servir en la iglesia. No solamente se quiere en el querer, sino también hacer. Y ahí es donde la Escritura se cumple cuando dice que entremos a su presencia con acciones de gracias. Cuando tú sirves es porque tienes un corazón agradecido. Un corazón ingrato, porque no se le puede llamar de otra forma, sencillamente no va a querer servir. No es un corazón agradecido. Y ese es nuestro agradecimiento a Cristo por lo que hizo por nosotros, lo que nos debe llevar a decir: yo también estoy aquí para servir, no para ser servido. Y ahí es donde la iglesia de Cristo empieza a ser edificado, como dice Efesios capítulo 4, unos a otros. Se van edificando en amor, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nos vamos a quedar hasta el segundo aspecto del carácter de nuestro Señor Jesucristo a estudiar. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Algún comentario?